que Nicolás Maduro ha dicho formalmente que su gobierno va a escoltar, que su ejército va a escoltar los navíos que Trump dice que tiene que interceptar el Navy de los Estados Unidos. O sea, hay un standoff aquí. Estados Unidos dice, tienes que detener esos barcos. Maduro dice, yo los voy a transportar y garantizar la transportación con mi ejército. Tiene un Navy Venezuela. ¿Se atreverán los tanqueros a desafiar a Estados Unidos a favor de Venezuela y Nicolás Maduro? Con nosotros, Carlos Dalmau del Nuevo Orden Mundial. Carlos, el mensaje de Trump de ayer evidentemente fue un mensaje bien interesante, entre ellos diciendo que había logrado mucho más inversión de lo que ha logrado. La cantidad de fact checkers, olvídate, estuvo on fire. Pero antes de eso, yo creo que el mensaje más importante en este nuevo orden mundial es el nuevo corolario Trump. ¿Qué significa esto para el nuevo orden mundial y para nosotros en el Caribe? Jay, pues es de esas cosas que a veces pasa que ocurren cosas bien dramáticas, pero como ya estamos acostumbrados al estilo performativo y de show de Trump, pues no las tomamos en serio. Pero aquí hay un documento que se publica recientemente, está fechado en noviembre. Ese documento es un deber, o sea, no lo publican porque quieren ahora, es porque es una exigencia legal del Congreso de los Estados Unidos que el presidente establezca cuál es la política o la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en un documento de 30 y pico de páginas que tú estás mostrando ahí, el presidente y su equipo de trabajo ponen en perspectiva ciertas cosas que hemos visto tendencias, hemos visto acciones, pero él ya las oficializa. Y quizás para mí, esa que tú planteas es la más importante, el colorario Trump. Eso viene del colorario Roosevelt. ¿Es un colorario a qué? A la doctrina Monroe. La doctrina Monroe se estableció en la primera mitad del siglo XIX con el presidente Monroe. Y fue la primera vez que Estados Unidos como país emitió una posición geopolítica vis-a-vis los poderes europeos. Esa posición geopolítica se estableció y era en América, en el hemisferio occidental que coge las Américas y toda la zona circundante, Estados Unidos tiene la capacidad de regular y de regentear, de ser el poder dominante sin la intervención de los poderes europeos. Y ese, en pocas palabras, es la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque ya pues, no es secreto para nadie, nosotros lo vivimos. Las potencias europeas tenían colonias históricas en América. Portugal tenía a Brasil, la corona española pues tenía prácticamente de México hasta la Patagonia. Y Gran Bretaña pues tenía colonias, obviamente todos los Estados Unidos y en el Caribe, por mencionar las principales. Monroe dijo, está muy bien, eso fue antes, ahora Estados Unidos tiene esa capacidad. Pero a través del siglo pasaron una serie de cosas. El famoso destino manifiesto de Estados Unidos se expande tremendamente hasta ocupar prácticamente from sea to shining sea, desde la costa este hasta California. Todo eso se fue ocupando. Le gana la guerra a México, se apodera de mucho del territorio de lo que era la Nueva España de México. Y eso convirtió a Estados Unidos en una potencia global. En el siglo XX, Teddy Roosevelt emite el colorario Roosevelt a la doctrina Monroe. Y ese colorario es un poquito, va más allá y dice, no, nos reservamos el derecho de ser básicamente el policía del hemisferio. Y donde quiera que haya una situación de inestabilidad o donde haya una amenaza a los intereses de Estados Unidos se puede meter. Y eso
es el preludio de las intervenciones, por ejemplo, en Guatemala, Jacobo Arbenz, que fue un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, todo lo que fue la historia de Pinochet y Salvador Allende, que está documentada, todo eso, Estados Unidos interviniendo. Pero lo que está diciendo Trump es que ahora está el colorario Trump. Y es lo que dice, en el hemisferio, nosotros nos reservamos la capacidad de intervenir, de utilizar el poderío económico y militar donde quiera que entendamos que se comprometen los intereses vitales de los Estados Unidos. Pues es una definición súper amplia. Y ahí cae Venezuela, ahí cae el préstamo que le han hecho a Argentina grandísimo para tratar de salvar la presidencia de Milei. Y ahí cae toda la política donde Trump dice, en América somos otra vez el policía. No es que nunca va a haber alguien que me va a decir, no, nunca dejaron de serlo. Bueno, nunca lo han dejado de ser porque Estados Unidos es una potencia global, pero evidentemente desde el 89, con la caída del bloque soviético, esas relaciones se transformaron en relaciones mucho menos intervencionistas de esa manera. Salvo unas excepciones, el caso de Panamá, pues un caso que sí se menciona cuando Bush intervino en Panamá y removió a Noriega, sí, pero cada vez menos y cada vez menos claro. Ahora otra vez te lo han puesto en un papel. Mira, para que no tengas dudas, esto no es disimulando, lo estamos haciendo de esta manera. Y eso es uno de los grandes cambios que trae ese documento. Hay muchos otros, pero ese quizás es el más importante. Yo tengo que añadir, Carlos, que Estados Unidos, o sea, a mí me molesta mucho cuando escucho a los analistas políticos locales que demonizan a Estados Unidos. Y yo tengo diferencias con Estados Unidos. Pero de todos los imperios, es el menos, híjola. Yo sé, ¿verdad? Que no te rías, Carlos. Es que, no, es que yo iba a decir algo peor de lo que tú dijiste. Ok. Yo iba a decir, pero no somos Estados Unidos. Una pregunta, ¿verdad? No somos Estados Unidos para propósitos del mundo. Pues quizás psicológicamente tú no lo eres, no te sientes, pero sí, es una relación difícil. Para ponerlo claro, los puertorriqueños están o no en el ejército de los Estados Unidos, sí. Los veteranos están ahí, sí. Queremos una unión permanente con Estados Unidos, queremos la ciudadanía americana. Pregunta, ¿eres ciudadano americano? Sí o no, sí. Pues oye, quieres cambiar la relación, lo que tú quieras, pero eres parte del imperio como lo fue el rey, Judea cuando estaba el imperio romano. Pues sí, es así. O sea, es que si es un imperio, los imperios funcionan así. Y Puerto Rico ante el mundo es parte del imperio de Estados Unidos. O sea, eso es así. Yo, de acuerdo. Pero planteo, ¿verdad?, lo siguiente para fines de esta conversación. Y es que vayan y vean los otros poderes del mundo, a ver si no son hasta mucho peores. A que Estados Unidos hace cosas con las que uno dice, caramba, se nos fue la mano, se le fue la mano, se extralimitó. Pero parte de lo que quiero plantear es que esto que estamos viendo no es otra cosa que el regreso a la normalidad. Esto ha sido lo normal. Entonces mi percepción, Carlos, es que como no hemos estudiado la historia, pensamos que es normal que haya paz. Y que es normal que haya un policía que diga, chicos, no peleen. Que es normal que haya una gente que intervenga y diga, ay, muchachos, pero vamos a hacer la paz. Eso no es así. Habían unos reyes y le pedían al Papa una intervención y el Papa llegaba con la paz romana. Tú sabes, sí, o sea, o llegaba el nene grande aquí, llegó el Papa Upa. Lo mismo que hace Estados Unidos ahora. O sea, entonces, la verdad es que esto es un regreso a lo que siempre fue. Que vivimos bajo la ilusión de que los seres humanos nos habíamos sofisticado y nos habíamos evolucionado. Y Europa, confiando en eso, pues dio servicio de salud universal, dio servicios educativos universales gratuitos, dio servicios gracias a todo lo que le robó Europa al mundo. Porque eso es un detallito aquí que los muchachos no hablan cuando hablan ¿verdad? De esa estructura posible gracias a todo lo que te robaste por 500 años como imperio que fuiste.
Y por los miles de años que fuiste el imperio romano y que fuiste el imperio que subyugó a todo África y a todo Oriente. Así fue. Y después a toda América. Pues gracias a toda esa riqueza acumulada que se pasó de herencia y de generación en generación, pues tú puedes dar todos estos servicios sociales preciosos. Hay un pequeño detalle, que si llega alguien con un ejército y un cañón como el Corolario Roosevelt y la famosa caricatura, que por eso la puse, porque esta es una de las caricaturas más famosas de la época, cuando Roosevelt interviene en República Dominicana, Teodoro Roosevelt interviene en República Dominicana y está diciéndole al rey, arranca para el cara. Y usó la doctrina Monroe, ¿verdad? Por eso es el Sí. corolario. Oye, Y, hay otra que me gustaría que busques, Jay, ¿cuál? que es que aparece Teddy Roosevelt, el presidente Roosevelt, como parado en súper grande en el hemisferio con una macana, porque recuerda que él tenía la frase de, Carrot stick. y el resto del mundo como mirándolo. Y esa La, también captura la muy tengo bien. aquí. Te la Mira a ver si enseño la ahora. tienes ahí, que es muy buena esa caricatura. Sí, sí, de hecho, Eh, está encima, parado sobre el Caribe. si él está parado sobre el Caribe, entonces la gente mirándolo, y si miras también, obviamente, ahí, no sé si la puedes Sí, mostrar. la estoy mostrando ahora. Ya. Ahí, míralo ahí, mira que gigante el tipo, y va con el stick ahí caminando por el Caribe, dominando, obviamente, la situación. Eso del el garrote, pues es la famosa frase que él dice cuando le preguntan cuál es su estilo de geopolítica. Él dice, speak softly, but carry a big stick. O Que, sea, de- habla con que calma, después China dijo lo mismo, güey. no hay que gritar, pero tú tienes un palo, garrote, y el que se salga de la línea, pues coge su garrotazo. Y ese es el colorario, o sea, es una frase que se le adjudica, pero es parte de ese colorario que viene de la doctrina Monroe. Pero te voy a hacer un comentario porque mira para allá, está buena esa, está buenísima. Pero mira, ese punto, déjame hacer una reacción a ese punto porque me parece, o sea, cuando miras la historia del mundo, ¿verdad? Siempre ha habido guerra, siempre ha habido, desde el primer imperio, ¿verdad? Y antes, el primer imperio fue Sargón de Akkad, que le ganó a los sumerios en Mesopotamia. Y ese fue el primer imperio que se registró en la historia. Pues ha habido muchos, los persas, los griegos, y ahí por aquí para abajo. Ha habido guerra siempre. Pero pasó algo en el mundo hace poco relativamente que hizo pensar a alguna gente que la historia se había terminado. Y hay una frase de Octavio Paz que es muy filosa. Octavio Paz dice que el efecto de las ideologías en el siglo XX es que querían, a través de historias racionales y casi geométricas, capturar y domesticar la realidad. Y de alguna manera controlar la historia. Y la historia se ha vengado cruelmente de ese intento. Y lo mismo pasa en el 1989, se cayó el muro de Berlín, comienza la desintegración de la Unión Soviética, tomó varios años, un par de años. En el 1989 ocurre lo de Tiananmen Square, que es la protesta violenta que demuestra que los jóvenes chinos están protestando contra el comunismo. Y Estados Unidos era el hegemón, digamos, el hegemón, el poder hegemónico, porque se había caído el otro polo de la Unión Soviética. Entonces, mucha gente empezó a pensar que ya el mundo ya había aceptado el modelo democrático liberal como el modelo dominante, y de lo que se trataba aquí era de tener unos buenos tecnócratas que de alguna manera mantuvieran la economía funcionando, los bancos mundiales ayudaran a los que estaban atrás a avanzar, y que de alguna manera en Estados Unidos con la reserva pues mantuviéramos digamos, la inflación bajo control. Y había una percepción de que pues sí, habrían conflictos locales, internos, quizás evidentemente ocurrió lo de el terrorismo, septiembre 11, pero esas fuerzas de la historia de las
luchas ya no se justificaban porque la gente que quería hacer dinero, le habían comprado el cuento a los americanos que lo que hay que hacer es negocio. Olvídese usted del resto. 20 y pico de años después, estamos en 2025, este documento deja en blanco y negro la total negación de que se acabó la historia y de que aquí todos somos amiguitos y la cuestión es ser democracias liberales prósperas. Eso ya se acabó. De hecho, Estados Unidos dice muy claro en ese documento. Primero, cometimos un error de tratar de meternos en todos los asuntos del mundo. Es un error que cometió Estados Unidos en las pasadas administraciones. No podemos estar mirándolo todo. Nos vamos a enfocar en lo que nos importa a nosotros. Reiteran, es interesante esto y es importante jurídicamente, reiteran el valor del sistema de la soberanía. Él dice, bueno, aquí los soberanos son los jugadores, pero ellos dicen, pero lo que me importa más es la soberanía mía, proteger la mía. Y cada cual proteja la de ellos si puede. Así que es una versión de los soberanos que tengan la capacidad militar y económica de sostenerse. Y es casi, como yo he usado en este programa, la figura de los adultos y los niños. Pues hay niños que son soberanos, pero son niños. No pueden sentarse con los adultos, tienen que estar allí en el kiddie table. Y los adultos son los que pueden, utilizando la metáfora con esto de Trump, los que pueden defenderse, los que pueden correr una economía adecuada y los que pueden tener estabilidad. Y importante, y controlar su frontera. Porque una de las críticas que hace Trump es que y lo dice el documento así, se acabó la era de la migración masiva. Eso de la Estatua de la Libertad, tráiganme su gente sufrida, que aquí lo vamos a recibir, él está diciendo, se acabó eso. Y no solo en Estados Unidos, está diciendo que se debe acabar en el mundo, que el gran error que cometió Europa fue abrir las puertas a esos inmigrantes del Medio Oriente y de África que han cambiado la composición sociocultural de Europa. Y lo dice así, lo dice en blanco y negro. Es un documento fascinante. Una cosa que dice Jay, no quiero monopolizar, pero te lo tiro porque sé que te va a parecer interesante. Dice, mire, Alemania, que es el país quizás más próspero de la Unión Europea. Alemania habla mucho de la soberanía y habla mucho de Europa y habla mucho de NATO, pero ni tiene la capacidad de sostener a NATO. Depende del petróleo ruso. Depende del petróleo ruso y muchas de sus fábricas depende de la manufactura china y depende del global chain que se produce en China. Entonces, que básicamente está diciendo, no me vengan a pontificar, a decir que ustedes son los grandes y que son los que se le van a poner a Rusia, que todo eso es para show, porque depende del petróleo ruso y depende de los chinos. Entonces, es un documento donde básicamente le manda el mensaje oficial a Europa. Nosotros nos interesa Europa, lo dice, nos interesa como partners, pero no vamos a estar cargando Europa y no vamos a estar metidos. Lo que más le importa a ese documento es el hemisferio occidental. Y cuando tú miras hemisferio occidental, incluye a Groenlandia. Por eso es que en el mapita de él dice, yo quiero esa isla para acá. En el mapita de él está Groenlandia. Está Groenlandia. Ok, y yo Carlos, dice, dice... Sí, de acuerdo, Carlos. Antes de que sigas por acá, por si acaso, está el documento en pantalla. Este documento es público, usted lo puede buscar y lo puede leer por usted mismo. Dice exactamente lo que dice Carlos. En otras palabras, ahí está. Europa habla mucho de todas estas cosas bonitas, habla y dice mucho, ¿verdad? Específicamente Alemania, que es ¿verdad? Que es el principal poder europeo, pero no puede sostenerse. No puede, dice literalmente. Las plantas, tus fábricas básicamente están siendo ¿verdad? Puestas en China usando gas ruso porque no lo puedes obtener en tu casa y por tanto pues plantear que tú eres realmente un soberano, pues eres realmente un soberano. Realmente tú puedes ser el defensor de Europa.
Mira lo Dime, que dice, Carlos. déjalo ahí un momentito porque hay una frase ahí que va directa Lo pongo a ahora Alemania nuevamente. y a Francia también. Lo que pasa es que no menciona a Francia, pero piensa en Alemania. Mira lo que dice ahí. The Trump administration finds itself at odds with European officials who hold unrealistic expectations for the war perched in unstable minority governments, many of which trample on basic principles of democracy. Mira lo que, o sea, mira lo que está diciendo él. Dice, esta gente, nosotros tenemos problemas con los que están corriendo a Alemania y con los europeos. Eh, Es algo directo. Ellos lo que han dicho en otros documentos más claramente, pero aquí es lo que está detrás. Ellos lo que están mandando el mensaje es, con Le Pen en Francia nos llevamos bien, que es la ultranacionalista francesa, pero con Macron no nos llevamos tan bien. Con los socialistas en Alemania no nos llevamos bien. Con Merkel no nos llevamos bien, con ese grupo que perdió. Nosotros nos llevamos bien con los de derecha y lo que Europa tiene que hacer es moverse a la derecha. En España no lo dice, porque España es un jugador mediano. España es como un adolescente en el mundo de Trump. Pero en España probablemente dice, con Vox me llevo bien, pero con los socialistas de Sánchez no me llevo bien. Y eso que tú dijiste es la forma en que lo ve Trump y lo ve su equipo. Es la socialdemocracia que montó Europa post la Segunda Guerra Mundial, que es un Estado, para que comprendamos, es un Estado benefactor que lo que busca es, pone unos taxes altos, pero busca educación universal, cobertura de salud al máximo posible. O sea, un Estado donde no hayan grandes diferencias en los servicios que recibe la gente, no importa que sea de clase baja o alta. Él dice, todo eso es artificial, porque eso depende de que Estados Unidos tenga sus buques y sus aviones y sus soldados. Pero si ustedes tuvieran que defenderse ustedes, no podrían hacer todas esas cosas bonitas. Y mientras tanto yo estoy en deuda. No, señor. Es lo que está. Él está cambiando el acuerdo básico que hizo los Estados Unidos con el mundo desde el 45. Eso es lo que está haciendo. Carlos, ayer salió una noticia de que precisamente sobre eso, y quiero mostrarla, Alemania aprobó una inversión de 58 billones de euros para, la verdad, a fines de nosotros, cerca de 65 a 70 billones de dólares, precisamente para fortalecerse, y planteó la posibilidad de conscription. O sea, conscription es una palabra Oh, bien, bien fuerte. uf. Son No, palabras no, no. mayores. Bueno, Eh, conscription, para que y todo el las mundo esté últimas veces que esto claro. ha pasado, digamos que eso era una guerrita. No, o sea, para que estemos claros. Los, la idea de imponer impuestos fuertes y de que te pueda un gobierno movilizar obligatoriamente a la guerra es una idea relativamente nueva. No es una idea que realmente comienza desde la Revolución Francesa, pero no es hasta siglo XX que prácticamente los países involucrados en las grandes guerras dicen, no tienes choice, esto no es que tú quieras o no quieras, ponte el uniforme que vas a guerrear. Eso, luego de la paz de la Segunda Guerra Mundial, se entendió que estaba superado. Claro, Estados Unidos mantuvo su conscription hasta Vietnam, porque es una gran potencia. Pero muchos de estos países se desmilitarizaron. Por ejemplo, Japón se desmilitarizó, Alemania se desmilitarizó, Francia mantiene un ejército, pero no el que tenía Napoleón. Esto no es la Francia del siglo XIX, es la Francia donde Estados Unidos es el policía del mundo. Por eso alguien me preguntó, Jay, y quiero compartir esta reflexión contigo. Alguien me preguntó, me dijo ayer, pero Carlos, ¿tú no crees que cuando se vaya Trump esto se va? Yo dije, bueno, cuando llegue el próximo presidente a la Casa Blanca, algunas cosas las podrá cambiar. Quizás puede quitar los cuadros taqui que pone Trump ahí, a lo mejor el oro ese que él ha puesto. Pues la cosa esa Miami Novo Rich que él puso allí, la puede quitar.
pero hay cosas que ya el mundo, el mundo ya recibió el memo. Imagínate que ya él fue reelecto y está imponiendo esto y tiene un Congreso que lo apoya hasta ahora. Nadie le ha puesto freno a esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Europa ya no hay marcha atrás. El mensaje se ha dado y eso también va a crear unos cambios en Europa porque el gran problema de Europa tiene mucho, pero es que montó un sistema descansando en que tú me dijiste, Estados Unidos, tú me dijiste que tú te ibas a encargar de esto y ahora tú me estás diciendo, mira, es que ese acuerdo que yo hice, eso ya no puede ser contra, pues yo voy a cambiar, pero me va a tomar años. Eso es lo que hay. Pero Carlos, es que precisamente eso es lo que a mí, cuando yo debato el tema en Puerto Rico, debato el tema con nuestros hermanos de la diáspora de Estados Unidos, siempre el tema es el mismo. O sea, es como si, pero es que se supone que sea así. Es que se supone que fuera asado. Es que se supone que Estados Unidos iba a actuar de ciertas maneras para garantizar ese orden mundial y garantizar la paz. Y ese fue el acuerdo del Pacto Bretton Woods, 1944-45. Todo eso se supone, pero dependía de un supuesto que cualquier presidente podía cambiar. Entonces, se supone que los acuerdos de libre asociación son los que el presidente había Ah, dicho con los países. Se supone que el acuerdo con el canal de Panamá era el que se había dicho. Se supone que ajá. Groenlandia era un acuerdo para yo poner unas basecitas allí militares y ya. Se supone, ¿y quién lo va a impedir? ¿Quién va a Sí, sí, sí. impedirlo? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando todo tu sistema depende de que alguien otro, o sea, tú externalizaste, tú dejaste que otro se encargara de garantizar tu subsistencia. Tu propia existencia está en riesgo si Sí, ese alguien decide cambiar de opinión. sí. Oye, y por si acaso, menos mal que Trump está diciendo, yo no quiero defender más al mundo oriental o al viejo Ah, mundo. ah, Menos mal lindo. que eso, porque otro pudiera haber dicho, yo lo quiero conquistar y cogerlo para mí. O sea, en No. otras palabras, pudiera aquí haber otras cosas adicionales. O sea, mi punto con esto es el modelo europeo que tanto aquí se vanagloria y que tanto aquí se aplaude y que tanto queremos, realmente es bien vulnerable porque dependía de que todo ese modelo de servicios sociales en los que yo creo filosóficamente y todo ese sistema de educación, de salud, de seguridad, todo eso de garantías sociales mínimas, etcétera, todo eso es precioso y todos creemos filosóficamente en ellos, pero estaba basado en que el que tenía el garrote grande iba a estar del lado tuyo, que el bully iba a estar del lado tuyo. Y de repente el bully dijo, ahora resuélvete tú. O ahora yo estoy Sí. negociando con los No, otros bullies. no, Pues se acabó eso, se acabó eso. no. Y eso es importante, Carlos, y termino ahora, porque nosotros tenemos que entender que en ese nuevo orden mundial esa es la discusión. O sea, yo escucho todavía aquí gente hablando de derechos civiles, de derechos sociales. Oye, y discusiones filosóficas importantes, pero no están en el realpolitik, no están en la realidad de hoy. Y esa nueva realidad es la que discutimos en el nuevo orden mundial. Sí, no, y Esto es WKQ 580, yo soy Jay Fonseca, gracias por estar con nosotros. Estoy con Carlos Dalmau del nuevo orden mundial. Carlos, te planteaba, eh, este realpolitik no está en nuestra discusión. O sea, no existe. Nosotros seguimos hablando del nombramiento de fulano, del nombramiento de Mengana, de si va a la gobernadora a votar a Valerie Rodríguez. O sea, gente, hay un realineamiento global y yo no veo que aquí hayamos ni entendido eso y todos los supuestos de que se supone que esté garantizada la ciudadanía, se supone que está garantizada la relación. Hombre, quizás lo estoy llevando a un extremo, pero todos esos supuestos sobre los cuales descansan las bases de nuestra discusión política pueden acabarse en cualquier momento. Te escucho. sí, no. Vamos a ver cómo yo lo pongo. Porque si lo que tú estás diciendo, yo no, o sea, yo no culpo a nadie que se crió con unas expectativas, porque las reglas de juego del mundo empezaron a parecerse de esa manera. O sea, ¿qué pasa? Se cae el muro de Berlín, de pronto Estados Unidos sigue siendo próspero, el neoliberalismo se convierte en una especie de religión secular en el mundo. Y cuando ibas a un país en desarrollo, los expertos del Banco Mundial y del International Monetary Fund era cómo te ayudo a que seas más como yo.
¿Cómo yo te ayudo, bendito, tú que no sabes a manejar esta cosa de la economía globalizada? ¿Cómo te ayudo? Pero en el mundo habían unos jugadores bien de peso que estaban jugando un juego diferente. China, por ejemplo, mientras China observó qué pasó en la Unión Soviética. Y China dijo, oye, lo de la perestroika, que es la reestructuración económica, hay que hacerla, porque nos hemos quedado atrás. Pero eso de la Glasnost, que era el concepto de Gorbachev de vamos a abrir, vamos a dar libertades, ellos dijeron, no me gusta, mira lo que les pasó a ellos. Abrieron a las libertades, vino Yeltsin y después vino Putin y eso fue un salto para afuera y perdieron territorio y perdieron un montón de cosas. No, en China eso no va a pasar. Así que China, ¿qué hizo? Una economía planificada que se aprovecha del sistema neoliberal porque entra a la cadena, pero puede decidir, no, es que no vamos a hacer zapatos, vamos a hacer microchips o vamos a hacer esto y por aquí vamos a meterle toda la capacidad del Estado. Y eso lo ha convertido en un gigante económico. Ese es el éxito de China, no es porque son mejores o por nada, es que montaron una estructura a la ajustada a la realidad de ellos, pero capitalizando en que hay un mundo que depende de la manufactura china, que depende de un montón de cosas que hacen los chinos mejor que nadie. Y ahora resulta que ellos planificaron que los rare earths, las famosas esas minerales y raros, ellos lo vieron venir. Hace 20 y pico de años desarrollaron los sistemas de extracción y ahora tienen el monopolio en el mundo de los rare earths. ¿Por qué? Porque el mundo es voraz en su consumo. Digo, y Rusia, por otro lado, es la gasolinera del mundo. Rusia dijo, tú peleas conmigo, pero tú necesitas mi gas y mi petróleo. Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la otra cosa. Cuando en China la cosa se pone dura, pues allí la democracia está un poquito limitada, ¿no? Y en Rusia también. Y en China. Pero en Alemania, ¿qué pasa? Que yo pasé frío porque tú no le compraste el petróleo a Rusia, no sé por qué historia. Pues voto en contra tuya y aquí viene y perdió Merkel. De hecho, la gran derrota de Merkel y el proyecto de Merkel, que era una extraordinaria política en Alemania, fue que ella dijo, es que Alemania tiene un deber de recibir los inmigrantes, especialmente cuando Alemania tiene un historial tan horrible en la Segunda Guerra Mundial. Le vamos a demostrar al mundo que nosotros somos el nuevo Estados Unidos, vamos a recibir todo. Pues recibieron 1 millón de inmigrantes de países del Medio Oriente y de África. Y eso es un lío político, porque ya la gente dice, no, pero espérate, ¿cómo es esto que? ¿Cómo es esto que van a la escuela con mi nena y se ponen la máscara, ¿sabes? Se cubren la cara y no miran a los ojos a los hombres? Yo no quiero que aprendan eso, porque eso no es ser alemán ni. Entonces, ha creado basta leer un día los periódicos en Alemania y sabes lo que está pasando. Entonces, todo eso está pasando y el mundo se está moviendo y lo que está diciendo Trump eso es una Europa que está comprometida, que ya no es la Europa que nosotros apoyamos después de la Segunda Guerra Mundial. Esa Europa está transformándose. Ojalá que puedan salir de ese problema, pero nosotros vamos a estar encima de ustedes. Nosotros nos vamos a encargar acá. Una cosa que te digo, y con esto te paso la bola, porque es que cuando se hizo la doctrina Monroe, Estados Unidos no estaba en las de meterse en Europa. En Europa estaba el concierto de Europa. Pero ahora no, porque la doctrina de Trump no es no me voy a meter en Europa, me voy a meter cuando yo quiera. Es hasta cierto punto America First y cuando yo crea que hay que meterse, pues me meto, cuando no. Y eso crea una inestabilidad tremenda y una Carlos, incertidumbre. varias cosas.
ayer también una persona decía, pero ¿cómo es eso de que ustedes están, me refiero a los grupos más liberales, en contra de que se intervenga en Venezuela, ¿verdad? Por parte de Estados Unidos? Que cómo es posible que vamos a ser una colonia de Estados Unidos, dicen algunas personas, incluyendo personas en Estados Unidos que plantean que no se debe intervenir en Venezuela, a pesar de que todo el mundo sabe que Maduro se robó las elecciones y eso pues, básicamente no está en disputa. Ni siquiera los grupos favorables a Maduro plantean lo contrario. Pero Carlos, hay que decir que es lo que decían estos analistas venezolanos. Y dicen, pero es que actualmente somos colonia de Irán y de Cuba y de Rusia. O sea, yo prefiero ser, o sea, prefiero ser, si voy a escoger de quién voy a ser colonia, ¿no sería más cool ser colonia de Estados Unidos que de Irán o Rusia o Cuba? Y eso es algo de nuevo, en la discusión local se pierde y seguimos hablando de estas ideologías que yo comprendería si estuviéramos en el 1995, en el 1989, en el 1975. Pero Sí. en este nuevo orden mundial, yo creo que estamos bien perdidos porque ya se demostró que estamos regresando a la normal de que el que tiene el garrote más grande manda. Ah, Y oye, desgraciadamente para nosotros, nosotros somos un país pequeño sin garrote. sí, dicho sea de paso, este documento que ha publicado la Casa Blanca expresa lo que ya sabíamos, pero lo pone blanco y negro. Cada vez que tú vas a las Naciones Unidas y hay una resolución de Puerto Rico, lo que sea, eso vale menos que el papel en que está escrito. O sea, Trump está diciendo que las organizaciones internacionales que pretenden meterse con la soberanía de Estados Unidos, ellos no le van a dar ninguna importancia. Y él no se sale de la ONU por razones prácticas, porque todavía en la ONU Estados Unidos está en el Consejo de Seguridad Nacional, en el comité permanente, donde están las potencias nucleares, casi todas. Y él no se sale por razones pragmáticas. Pero de que él vaya a respetar o se le va a poner la cara colorada porque es que van allí y Perú y le pone una sanción, nada de eso va a tener importancia. En ese sentido, aunque él en el documento, la administración de Trump reconoce que todavía el ente fundamental en la política internacional es el Estado soberano, todo el documento apunta a que solo los estados soberanos poderosos tienen maneras de cambiar el sistema. Los otros están para que se porten bien y se monten en la guagua si pueden. Y que más o menos se ubiquen porque, o sea, por ahí vienen los elefantes, ubíquense. Y eso es muy contrario a toda la retórica del orden anterior, del orden del 89, del orden de no, ahora vamos a cantar la novena sinfonía de Beethoven, vamos a decir que todos somos hermanos, ahora respetamos estos principios universalmente. O sea, ya, por lo menos a base de la conducta, también de ese documento. Si tú me preguntas hacia dónde va, nunca se sabe con Trump a ciencia cierta, porque él en todo momento él ve, vamos a ver dónde está la ventaja económica o dónde está la ventaja de prestigio para él. Pero fíjate cómo él habla de Rusia siempre. Fíjate que él no critica nunca a Putin, nunca. Ni siquiera, es más, él no critica ni a Xi, ni a Putin, a ninguno de los poderosos, porque él entiende, yo puede que no me lleve bien con ellos, pero somos iguales en competencia, o por lo menos son fuertes. Les reconoce que tienes la capacidad y la fuerza. Y cada vez que habla de Ucrania, lo dice en esos términos. Ucrania, cuando le dijo a Zelensky, you don't have the cards. You don't have the cards. ¿Cuáles son las cartas? Las cartas son que quieres jugar un juego donde no tienes los chavos por una guerra y depende de mi dinero y de mi ejército y de mis armas para correr esa guerra. No, señor. Eso hace 20 años, hace 15 años, era difícil de pensar que eso se iba a plantear de esa manera porque uno se acostumbra al mundo anterior. O sea, yo no, cuando tú dices, bueno, hay gente que está todavía. Ahora, es bueno que reciban el memo, que lean esto, porque lo cierto es que el mundo está cambiando ante nuestros ojos
Y no vislumbro que incluso cuando Trump se vaya, va a haber un regreso a la política. Somos fuertes, pero somos bondadosos. O sea, el tiempo de Clinton, el tiempo de incluso de los Bush, que eran hawks, pero eran hawks frente a ciertos, a Irak o el Medio Oriente, pero en Europa había un respeto de que Europa es Europa. Yo creo que eso terminó, ese tiempo terminó. Carlos, aprovecho entonces para plantearte otras cosas. Entre ellas, Trump va hoy a reclasificar la marihuana como categoría 3. Y para algunas personas dirán, pero ¿qué me importa a mí eso? O sea, yo no, ya hace tiempo que la marihuana está para fines prácticos medicinal. Pero demuestra cómo el Partido Demócrata es un partido cobarde. Porque el Partido Demócrata ha tenido la posibilidad de hacer esto hace mucho tiempo. De hecho, yo recuerdo las veces que Bill Maher decía, los republicanos van a robarse el issue del cannabis porque van a convertirlo en un issue para ellos. Y esto es de las pocas cosas que son esos famosos nichos como Trump con TikTok, como Trump con el tema de las propinas, que él menciona siempre, quita los Y, impuestos sobre las propinas, porque él y sabe que hay unos bloques por ejemplo, electorales. con el UFC, que va a ser un espectáculo de Mixed Martial Arts en la Casa Blanca, hay unos nichos Hay que él unos agarra. nichos que él identifica y los convierte en su nicho. Y esas personas del cannabis, hay un grupo, oye, es el 2% de la población, pero tú ganas con 1% las elecciones. Así que, o sea, y hay que entender que eso es lo que él hace. Cuando él cogió con Robert Kennedy, ¿por qué él abrazó a Robert Kennedy? Porque Robert Kennedy representaba 3% del electorado. Gente que el tema de la salud y de las vacunas era su issue principal. Igual que el aborto para los grupos de izquierda y la religión para los grupos de derecha, pues hay otros minigrupos y subgrupos dentro de esos grupos más grandes. Y acaba de identificar otro issue más con el que la gente se va a identificar con él en vez de identificarse con el partido que históricamente había sido más favorable para eliminar penas, pero se les robó el issue. Trump les robó el issue del cannabis o la marihuana a los demócratas otra vez. Otro issue más, robándole los trabajadores de propinas, robándole los trabajadores de pequeños y medianos negocios. O sea, pero pues el Partido Demócrata no se mueve, no, es un No, partido cobarde te- que con tal de no perder cosas prefiere literalmente ir erosionando su base. tienes razón. Incluso toda la visión económica de los aranceles, que realmente es un golpe al neoliberalismo y a la apertura de los mercados, defendida por los liberales de derecha, o sea, por los Hayek de la vida, por los liberales en el sentido económico, por los Milton Friedman. Es realmente una manera de hablarle a la clase trabajadora de lo que llaman el Rust Belt, que se sienten que la economía neoliberal global los ha desplazado. Y por eso han cerrado las fábricas y por eso hemos perdido la capacidad, porque es que en Indonesia, cobrando a 1 centavo la hora, pues esa gente hace las cosas más baratas. Entonces, el, moviéndome a lo político, quiero hacer un breve comentario sobre esto. Tú mencionabas lo de Realpolitik. Eso es una frase alemana, ¿verdad? Obviamente, Realpolitik, política realista. Irónicamente, la desarrolla un periodista alemán en el siglo XIX, refiriéndose a aquellos liberales de izquierda que llevaron a cabo las revoluciones de 1848, que fueron inicialmente un impacto, pero todas perdieron y al final se quedaron los grandes poderosos, algunas monarquías. ¿Por qué? Porque era gente con unos grandes ideales, que hacían las constituciones más bonitas, que redactaban como Voltaire, pero no tenían ningún concepto de las fuerzas geopolíticas en operación y no tenían tampoco capacidad de ejecución en la política. Entonces, cuando uno habla de realpolitik, alguien piensa, no, ese es realista, pero realmente lo que es una persona pesimista. No, no tiene por qué serlo. Rousseau era un liberal. Era un liberal. Él quería eso, pero él lo que dice es, mira,
las ideas son importantes, pero si no están acompañadas de un concepto claro de cómo las fuerzas globales están moviéndose y las fuerzas incluso internas en los países, pues te entretienes muchísimo, pero no vas a impactar la realidad. Y hablando de Puerto Rico, todavía un grupo sustancial de personas serias utilizan las categorías o de la Guerra Fría o de ese periodo de fin de la historia, que yo le llamo fin de la historia porque estoy citando el famoso libro de Francis Fukuyama, que le tituló El fin de la historia el último hombre, ¿verdad? O el último hombre, básicamente utilizando el concepto hegeliano del fin de la historia y sosteniendo en aquel momento, mucha gente dijo, eso no es cierto, otra gente dijo, wow, esto es lo que es, sosteniendo de que el mundo ya, después de la caída del bloque soviético, se movería a democracias liberales, cuyo reto era que la economía funcionara y que tuviéramos competitividad. Y eso era lo que había que hacer y poco a poco el estado de bienestar iba a ayudar a la gente y todos íbamos a estar felices. No es el mundo que estamos viviendo. Ahí está el libro, famosísimo. Y dicho sea de paso, Fukuyama es una, una mente privilegiada, un tipo serio, pero eh, se Cantó pasa lo victoria que muy pasa. temprano. Se aventuró, exacto. Es muy tentador en un momento dado pensar, Pero por si acaso, Carlos, todos vivimos un presente que proyectamos será el futuro. sí, Y si algo nos ha demostrado la historia es que tiene una capacidad impresionante de tomar giros inexplicables. Entre ellos, sí, Donald Trump, dicho sea de paso. sí, O sí. sea, la historia Sí, simplemente nosotros la pronosticamos, pero no podemos realmente saber cómo va a ser. O sea, ese concepto sí, sí, que sí. nosotros los humanos tenemos de creer que podemos realmente redirigir el futuro, eso no es cierto. Sí. Y Desgraciadamente, tú mira, no construyes tu futuro únicamente. el mejor ejemplo, Jay, y nos pasa a todos, o sea, esto, en los años 50 y 60, la carrera espacial se convirtió en la discusión fundamental de todos los países. Y si tú miras cómo se pintaba el futuro en los años 60, el futuro era que vivíamos como si estuviéramos en una era espacial. Todo el mundo tenía, los carros no rodaban, los carros iban como los Jetsons. Ese era el futuro, de Mm. los muñequitos de los Jetsons. Y ese era el futuro. Pero ¿qué pasó? El futuro se fue por otro lado. No tienes que viajar en un carro así porque se inventó el Internet. Se inventó la maquinita esta que nos tiene agarrados a todos y ya no te tienes que mover porque puedes ponerte en un Zoom y hablar con un chino y pues, o sea, así que el Si futuro es tienes el mundo en difícil. tus manos. Y tienes el mundo en tus manos y esa que tienes en la mano te tiene a ti, te tiene sometido a ti. Interesante ¿Quién tiene, que Carlos, quién tiene a quién, en tu opinión? El ya, teléfono nos tiene a nosotros, nosotros tenemos el teléfono, yo no el tengo celular. la menor duda, yo no tengo la menor duda de que el teléfono es un instrumento de dominación y de control mucho más grande y mucho más poderoso que los grandes imperios. O sea, el teléfono decide lo que tú ves, decide lo que te gusta, decide cuál es el menú. Tú puedes sentir que tú estás scrolling y eres libre, pero no. Mira, te voy a recomendar un libro que, déjame buscarlo, lo tengo aquí mismo. Este libro me lo estoy leyendo. Ok. Against the Against Machine. the Machine, de En Paul contra de la máquina. Kingsnorth. Es súper bueno el libro. Este es un individuo fascinante, un gran escritor. On the Unmaking of Humanity. Ese es el subtítulo. Y básicamente lo que explica es que los políticos y los tecnócratas y los grandes gurús del mundo nos han convencido que tener esa maquinita es la forma de vivir. Y los oligarcas se benefician de eso, venden a través de eso. Y él se pregunta si eso no nos va a llevar al final a convertirnos prácticamente en máquinas. Somos parte de la máquina. La máquina se apoderó de nosotros. Es fascinante el libro, no es nada así a lo loco. El tipo le dio pensamiento. Ahora,
Él vive en una granja en Irlanda, separado del mundo. Él tiene su internet, pero él vive su película. Él está tratando de vivir como un ser humano vivía antes de la conexión. No está fácil. Bueno, yo pienso que uno tiene que saber que parte de la realidad de la vida es que el yin viene con el yang, ¿no? El blanco viene con el negro y no Es hay, y cierto. la luz viene con la oscuridad, o sea, o la oscuridad viene con la luz. Así que parte de la cosa es que tú aceptas unas ventajas, pero esas ventajas tienen unas desventajas. Entre ellos, el problema de salud mental que estamos viendo. Sí. Nunca antes hemos visto tanta gente con problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque estamos aislados y antes éramos un seres comunitarios que convivíamos y quizás la evolución de la especie dentro de X cantidad de años pues sea individualista, pero hoy no lo es. Carlos, quería plantearte algo sobre, ¿verdad? Otros temas, porque teníamos como 200 temas que nos va a poder Sí, sí, tocar nos pasa, en nos gran pasa. medida, pero sí quisiera preguntarte el mensaje de ayer de Trump, diciendo, ¿verdad? Dando un mensaje político. Me parece que por primera vez el presidente tiene que dar un mensaje a la nación donde parece que su spin no está funcionando. Y es el tema del costo de vida de los Estados Unidos. Evidentemente es el spin, su forma de tratar de reenfocar ¿verdad? La discusión pública no está funcionando. Y él sabe que las próximas 2 semanas van a subir dramáticamente los costos médicos de la gente porque los créditos del Obamacare no van a aprobarse. Así que va a haber un costo adicional. Y hoy, Carlos, pasó algo impresionante. La empresa más grande privada de energía eléctrica del este de Estados Unidos llegó al cap de precios. Es decir, ya no puede seguir produciendo al precio que tiene porque no tiene la capacidad de producir más ante la realidad de estas nuevas tecnologías, de estos centros de data que se han puesto allí y que tienen prelación, prioridad en el consumo energético. Y Trump acaba, la organización Trump, ¿verdad? No el presidente. Ajá. La organización Trump acaba de invertir en fusión nuclear. ¡Boom! Esas son Mm, palabras mayores porque se está admitiendo que el grid energético de Estados Unidos llegó a su cap en ciertas áreas de la nación y el presidente y su organización está invirtiendo en fusión nuclear, literalmente, no fisión, fusión. Fisión es, ¿verdad? La bomba atómica. Fusión nuclear. Digo, la bomba atómica no, o sea, es más complejo que eso, pero es para entender que no es la tradición ujú. nuclear, ¿verdad? Tradicional, es una tecnología mucho más avanzada de los años 50. Pero ciertamente estamos viendo que el grid energético va a ser decisivo y hoy también sale un especial de Reuters, una investigación que hicieron de que ya China logró crear un laboratorio de microchips que puede rivalizar con Nvidia. No están ahí, pero they're close enough. ¿Cómo lo ves, Sí. Carlos? Bueno, el mensaje, voy a empezar por lo más evidente. Usualmente los presidentes dan un mensaje desde la Casa Blanca una noche cuando hay una situación. Pues casi siempre pues, hay un ataque contra los Estados Unidos como septiembre 11, o hay una tragedia, o hay un acto que el presidente va a tomar con Siria o con Venezuela. Mucha gente pensó que iba a hablar de Venezuela y no lo hizo. No, no fue el tema. Entonces, cuando miras el mensaje, un mensaje eh, que tiene un libreto, él leyó evidentemente de un teleprompter, no estaba suelto. Y por eso fue corto. Por eso duró como 18 minutos, porque estaba leyendo el teleprompter. Y eso de por sí lo ponía incómodo. El delivery del presidente para un mensaje que lo que está diciendo es todo lo que logró, no se vio cómodo. No lo vi at ease. Lo vi más como casi defensivo. ¿Cuál es el mensaje? Los problemas que puede usted todavía experimentar se lo debe gracias a Biden. Ese es el primer punto. Biden nos hizo mucho daño y con todo eso tenemos una nación fuerte. Cerramos la inmigración, que eso era terrible. Le hemos declarado la guerra a los carteles, que obviamente ahí está el tema ese de el bloqueo que tiene con Venezuela. Y presenta que hay un reto económico ya un poco preemptive, pero que la economía está fuerte y que vamos a estar bien. Mi opinión, lo que tú dijiste, yo creo que él anticipa ya, alguien le hizo una presentación, que el costo de vida sigue siendo un reto en los Estados Unidos y que hay un desempleo inusual para una economía que está fuerte, desempleo. Eso puede ser el comienzo de lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, que se ha dicho, o sea, muchos de los empleos de estas grandes compañías que están generando
billones y billones de dólares, en total trillones, pero son compañías de inteligencia artificial que cada vez necesitan menos empleomanía humana. Pues eso puede ser uno de los factores de por qué, a pesar de que la economía va bien, el desempleo está subiendo. Otra cosa sobre la energía. Todo lo que yo he podido analizar es que la energía se va a encarecer en los Estados Unidos. Aunque el barril de petróleo está bajo. Creo que el barril de petróleo, antes de que el anuncio de Venezuela, estaba como en $56 el barril, que eso es bajito comparado con otros momentos. Y está por ahí entre 56 y 60 y pico, o sea, está relativamente bajito el precio del barril de petróleo. Pero la demanda está subiendo precisamente porque los grandes centros de inteligencia artificial requieren un montón de energía. Un montón. Y eso está poniéndole un montón de presión a los utilities, a las compañías de energía de los Estados Unidos, porque allí puede llegar cualquiera. ChatGPT dice, mira, yo te cojo el 20% de tu energía, sí, pero pones en precario a los ciudadanos. Eso está empezando a ocurrir. No ha ocurrido de lleno, pero ya se prevé. Así que míralo ahí. Míralo ahí. Ese es el costo del kilovatio, ¿verdad? Ese es el costo del Sí, en kilovatio. la zona este que está 3 y 4 veces más caro. Te voy a poner la Exacto. gráfica del aumento para que la vean. El aumento es tan dramático que simplemente, o sea, no hay, o sea, los datos son tan impresionantes que, por ejemplo, tenemos estados como Nueva York que pagaban 12, 13, 15 centavos y están pagando 29 y 30 centavos el kilovatio hora. Y los datos son impresionantes. O sea, yo nunca he visto algo como esto. Les voy a mostrar esta gráfica para que vean ahora. Esta es la gráfica oficial de la US Energy Information Administration, por si acaso. Y lo que van a ver ahora es algo que nosotros quizás hemos visto muchas veces en PR, pero que ahora pues es la realidad de Estados Unidos. Y esa nueva realidad llegó para quedarse. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la alternativa? Bueno, pues Donald Trump está invirtiendo en energía nuclear. Eso les puedo decir. Eso sí se lo puedo decir a ciencia cierta. ¿Verdad? Y ahí está el precio promedio de la nación, que era de 7 centavos en los 90 y 2000, el kilovatio hora, 7, 8 centavos el kilovatio hora en los 2000 a 17, o sea, 3 veces más caro que antes, y obviamente eso por algunos estados del sur de la nación y demás. So, ya saben. Bueno, eso es la nueva realidad en este nuevo orden mundial. Y esa realidad, pues hay que entenderla y aceptar que no tienes mucho control sobre ella. Yo escucho a mucha gente, desgraciadamente, que tiene en estas opiniones tantas cosas que se dicen que, en mi opinión, lo que terminan haciendo es haciendo daño. Porque estás viviendo todavía el año de los 90, el año de los 80. Están viviendo todavía el viejo orden mundial. Y hay un nuevo orden mundial. Y yo estoy convencido de que esto lo que va a traer, Carlos, es comunismo. La gente ve que el Estado lo que hace es repartir dinero, el mensaje de Trump, repartir dinero para los ricos, la gente con AI tiene un montón de dinero, los pobres no tienen acceso, ¿y cuál va a ser la solución de la gente? Pues buscar quién le resuelva. ¿Y quién le va a resolver? Pues el gobierno. Y eso implica que el gobierno tiene que hacer más impuestos. Y todo eso lo veremos, que será el crecimiento y el surgimiento de figuras como Zoran Mandami y tantos otros más parecidos a eso, y vendrá un backlash de derecha a izquierda parecido a lo que pasó en Chile. Y eso es un nuevo orden mundial. Esos son los datos. Gracias, Carlos. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube, JFonsecaPR, y también recuerde, además de suscribirse, poner la campanita, pasárselo a otra gente si puedes, me ayudas un montón cuando lo haces. Y también, si quieres entrar a nuestro canal Premium, donde Carlos Dalmau y yo, junto con Jennifer Álvarez y Lourdes Fernández, hacemos el análisis de las encuestas y otros análisis de los temas más importantes que estamos encuestando, y entre ellos, pues la encuesta de Jennifer González contra Tomás Rivera Chats, que va a ser en un avión entre ellos dos. Tenemos los datos encuestados, una encuesta comisionada. Esto no es un sondeo, esto es una encuesta bien hecha, bien preparada. Y lo mismo ocurre con Valery Rodríguez, que mañana sale la encuesta de Valery Rodríguez
si corriera para la gobernación contra Jennifer González, ¿qué ocurriría en una primaria? Obviamente la encuesta la comisionamos, la pagamos y ustedes me ayudan, son parte de eso y de la resistencia si entras a jfonseca.com/premium. Recuerda suscribirte. Y si por si acaso es un sacrificio para ti, no lo hagas. No lo hagas, no es para tanto. Pero ciertamente estamos hablando de contenido verdaderamente premium. Gracias, Carlos. Esto es un nuevo orden mundial. Bienvenido a la resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail, por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Funcionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros